Buenas tardes, señores, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Bien, vamos a comenzar nuestro repaso. Ustedes van a grabar la clase, me imagino, ¿verdad? Bueno, ya está grabando, perfecto. Bien, voy a poner para compartir entonces. Y vamos a empezar desde los orígenes de esta materia. Vamos a irnos con la parte de... A ver, acá. Este ya va a ser un repaso, señores, para lo que es el examen final. La semana que viene tenemos todavía clases, si mal no recuerdo, a ver. Sí, la semana que viene tenemos todavía clase. Entonces queda la semana que viene para terminar de repasar. Hoy vamos a comenzar con el repaso de tórax, ¿sí? Bien. ¿Qué patología? Y quiero que vayamos interactuando un poquitito. No solamente que yo vaya hablando porque de nada sirve. Vamos a tratar de rememorar un poco. ¿Qué patología era la que tenía aumento del diámetro anteroposterior en la caja torácica, así como se ve acá en la flechita roja? Enfisema. Enfisema pulmonar. Acuérdense que existe enfisema subcutáneo y existe enfisema pulmonar. Entonces tenemos que poner el nombre completo. Sí, es enfisema pulmonar. A esto nosotros le llamábamos tórax en tonel. Esta incidencia es una incidencia lateral donde se ve perfectamente el aumento del diámetro anteroposterior de la caja torácica. Así debe ser. La distancia que existe entre la sombra cardíaca y el esternón debe ser esta aproximadamente. Y no tiene que haber mucha lucidez. Si hay demasiada radiolucidez es porque estamos ante la presencia de un pulmón patológico. La sombra cardíaca aquí es más o menos esta. Entonces, se nota bastante bien que hay un ensanchamiento de ese espacio y para colmo hay una lucidez o una radiolucidez bastante marcada del pulmón, ¿sí? Por supuesto, en una incidencia PA o AP vemos otras cosas, como por ejemplo el aplanamiento del diafragma, corazón en gota, que era cuando el diafragma bajaba e impresionaba un poquitito que el corazón quedaba flotando en la caja torácica. Acuérdense, con una radiografía podemos diagnosticar enfisema, sí. ¿Es suficiente para ver la gravedad o es el gol estándar para enfisema? No. Para eso tenemos la TACAR. En la TACAR podemos ver otras cosas diferentes a las que vemos en la radiografía. Pero fíjense, la horizontalización de las costillas, el aplanamiento del diafragma, que no es que se queda plano, sino que desciende y los dos hemisdiafragmas tienen la misma altura. A eso le llamamos aplanamiento del diafragma. Señores, hay cosas que yo voy leyendo cuando voy corrigiendo los exámenes que tenemos que tratar de cuidar. TACAR es un estudio solamente de pulmón. No existe TACAR de riñón, no existe TACAR de abdomen, no existe TACAR con contraste. La TACAR es una tomografía axial computarizada de alta resolución, ventana parenquimatosa, no lleva contraste.
No me pongan más tacar con contraste. Y no hace falta que pongan tacar de tórax con contraste. Se sabe, está tácito, que es un estudio dirigido a los pulmones. Esta es una caja torácica. En uno de los exámenes yo había puesto una neumonía del lado izquierdo. Me pusieron que era un quiste renal, que era un cáncer renal, que era una pancreatitis, que era un hígado, que era un montón de cosas, chicos. El examen final va a abarcar todo, desde el hola, que yo les dije, hasta hueso o cráneo, que fue la última. Entonces, los ojos se tienen que acostumbrar a imágenes. Recuerden cosas para tratar de asociar los órganos. Corazón, bronquios. Estos son bronquios. Estas son las cisuras del pulmón. Acá tengo unos alveolos tremendamente dilatados, al igual que acá, en la región posterior del pulmón. Enfisema, en un atacar se ve alveolos. Enfisema, en una radiografía yo no llego a ver alveolos, no veo los alveolos, pero veo las consecuencias de un enfisema en la caja torácica, ¿sí? Ahí las flechitas, todas las flechitas muestran los alveolos que están totalmente dilatados. Este alveolo se encuentra predominando en la periferia del pulmón, o sea, en la región lateral del pulmón. ¿Cómo se llamaba el enfisema que predominaba en los laterales del pulmón? Paraseptal. Sí, señoras, paraseptal. Paraseptal, enfisema paraseptal. Para yo saber qué es un paraseptal necesito un atacar. Entonces, el gol estándar en el enfisema pulmonar es un atacar. Acá vemos la comparación de un pulmón sano versus un pulmón enfisematoso. Nosotros en un pulmón sano no vemos alveolos. No es normal ver alveolos por más tacar que estemos viendo. Acá sí vemos alveolos totalmente dilatados y a eso le llamamos enfisema. De vuelta, un atacar totalmente patológica con todas estas imágenes que no tienen una forma definida, pero parecen burbujas de jabón, espumas. A eso le llamamos alveolo, enfisema. De vuelta, una comparación. La hipodensidad es muchísimo mayor. Vean, todo este pulmón está destruido. En este pulmón solamente esta porción relativamente sana. ¿Cómo se llamaría a este enfisema? Pancinar. ¿Cómo? No escuché, perdón. Enfisema paraseptal do lado direito. No, cuando yo tengo todo panacinar, cuando yo tengo todo el pulmón patológico, es un panacinar. Y acuérdense que si yo tengo un enfisema donde veo en un pulmón, evidentemente voy a tener los dos pulmones patológicos en sí. Entonces, no existe enfisema pulmonar derecho o solo izquierdo. Es enfisema pulmonar. En teoría, los dos pulmones se afectan de forma casi simétrica, ¿sí? Bien. Hay imágenes que yo no les voy a poner porque son así de feas. O sea, acá puede haber, son imágenes feas. Hay imágenes mucho más lindas. A ver.
Bien. Signo imagenológico patognomónico de la lesión que estamos viendo. Signo de menisco. Menisco. Sí, sí, así mismo, perfecto. ¿En qué pulmón? Bilateral, né? Sí, señora. Excelente. Empieza aquí, uno de ellos, y el otro se superpone con la sombra cardíaca. Ay. Pero es esa la curva ascendente. Nuestra sombra cardíaca más o menos se diferencia ahí. Este es el corazón. Este es un derrame pleural derecho. Y este es un derrame pleural izquierdo. Ay, izquierdo. ¿Qué parrilla costal se utilizaba para graduar el derrame pleural? El derrame pleural. Quarta. Anterior. Anterior. Arcos costais anterior. Arcos costales anteriores. Perfectamente. ¿Cuáles son los arcos costales anteriores? Voy a pintar de color. Este rojo y estos que están acá. ¿Cuáles eran los anteriores? ¿El de color rojo o el de color azul o celeste? Vermelho. Sí, señora, así mismo. En esta imagen no se observa muy bien, pero hagamos de cuenta lo siguiente. En el caso de que yo les pida graduar, tengo que mostrarle una foto donde se vea bien, o mínimamente marcarles yo dónde podrían estar las parrillas costales. Me dicen ustedes, ¿qué derrame pleural, qué grado es el lado izquierdo? Grau 2. Sí, señora. ¿Y el derecho? Grau 2 também, né, doutora? Sí, señora, grado 2. Entonces, un derrame pleural bilateral, grado 2. Cuando ustedes me ponen, o sea, cuando ustedes ven que hay diferentes grados, me ponen derrame pleural derecho, qué sé yo, grado 1, y derrame pleural izquierdo, grado 2. Hay que especificar si a ustedes les parece que son graduaciones diferentes, pongan las graduaciones diferentes, por favor. De lo contrario, me ponen derrame pleural bilateral, grado tanto. Todos vamos a entender que los dos tienen la misma graduación, ¿sí? Otra cosa que estuve viendo demasiado en el examen y no consideré son borramiento del seno costofrénico y borramiento del seno cardiofrénico. Es exactamente la misma cosa, señores. No me pueden poner dos cosas iguales cuando yo les pido dos características. Borramiento del seno costofrénico y del seno cardiofrénico es igual. No me coloquen. Si me colocan borramiento del seno costofrénico por una opacidad con el signo del menisco, ahí está perfecto. Todos sabemos que estamos hablando de un derrame pleural, pero no me pongan la misma cosa con palabras diferentes, porque no voy a considerar, ¿sí? Bien. Quiero que me digan en esta imagen, ¿cuál es la característica que le da el nombre a esta patología? Opacidade do pulmão direito?
La opacidad del pulmón derecho lo podemos ver en una atelectasia, en un tumor mediastinal, en una neumonía, lo podemos ver en un derrame pleural, lo podemos ver en un, ¿qué más? Cáncer de pulmón. Entonces, la opacidad por sí no es característica de la enfermedad. Hay algo que es súper característico de esta enfermedad. ¿Qué es? Coluna diartraqueal centrada? ¿Columna de qué? Diartraqueal centralizada? ¿Esta está centralizada, está desviada o cómo está? Pra mim, ela tá desviada pro lado sano, mas não sei. Perfecto. Sí, doctora, así tal cual. Si está desviada para el lado sano, quiere decir que la presión de esa opacidad está mandando el mediastino hacia el lado opuesto. ¿Qué patología? Radio opaca. Desviaba la columna de aire traqueal al lado sano. Derrame pleural livre Sí. total. Sí, señorita, exactamente. Derrame pleural total, derrame pleural masivo, como ustedes le quieran llamar. Las apófisis espinosas están aquí. La columna de aire traqueal está acá. Se nota que está desviado hacia el lado sano, o por lo menos hacia el lado que no tiene derrame pleural. Entonces, este es un derrame pleural masivo o total del lado derecho. Por el amor de Cristo, cuando yo pregunte, estructura afecta, pleura derecha, pulmón derecho, como ustedes quieran poner, pero pongan de qué lado, por favor. Si tienen que poner 8 veces la misma cosa, pongan 8 veces la misma cosa. En cuanto a, no características, en cuanto a órgano afecto, pulmón derecho, diagnóstico, derrame pleural derecho. Pongan de vuelta al lado, por favor. No porque arriba pusieron pulmón derecho quiere decir que abajo solamente me van a poner derrame pleural. No. Son 2 parciales los que ya rindieron conmigo, más un recuperatorio y un recuperatorio que está por venir. Ya sabemos cómo nos manejamos, ya sabemos qué cosas acepto y qué cosas no voy a aceptar. Por favor. Bien. Otra cosa, cuando pongo estructura afecta. No, yo puse región del cuerpo afecto. Es tórax, abdomen o pelvis. En el caso del parcial yo puse región del cuerpo afecta y me pusieron diafragma. Pobrecito, el diafragma no tiene nada que ver. El diafragma no tenía ninguna patología. La región del cuerpo afecta era el abdomen. En el examen en el cual yo pregunté, ¿verdad? En este caso, pregunto, región del cuerpo afecta, ¿qué me van a poner? Pulmão esquerdo. Tórax. Tórax. Región del cuerpo afecta es tórax. Si yo pregunto órgano afecto, ahí sí, pleura izquierda o pulmón izquierdo. Ahí sí. Gol estándar para el diagnóstico. Ecopleura. Muy bien, señorita. Ecopleura. No existe ecopleura con Doppler. No existe ecopleura con contraste, que son cosas que también llegué a leer en el examen, ¿sí? Por ende, el diagnóstico es un derrame pleural grado 1, lado izquierdo. ¿Dónde está el derrame pleural? Acá veo el signo del menisco y veo, por supuesto, el borramiento del seno costofrénico del lado izquierdo. Otra cosa. Hagamos de cuenta que el bronquio del paciente está súper congestivo. Es una cosa radiopaca, súper recontra radiopaca, el bronquio. Y yo pregunto diagnóstico, sin S,
no en plural. A ver. ¿Qué diagnóstico van a poner? ¿Cuál fue el motivo que le llevó al paciente a consultar? ¿Su bronquitis? Porque cuando el bronquio está congestivo se llama bronquitis. ¿O su derrame pleural? Que probablemente el paciente haya ido por dificultad respiratoria. No a consecuencia de la bronquitis, a consecuencia del derrame pleural, porque el derrame pleural se le sumó a la patología. La bronquitis probablemente ya estaba ahí hace una semana o 10 días o más. Pero cuando se complicó el paciente se fue. Si el paciente, cosa que pasó en el examen, en uno de los exámenes, había un neumoperitoneo, un signo de Poupart, tremendo, gigantesco. Y había un hilio congestivo. El paciente probablemente se haya estado muriendo de dolor porque alguna cosa ahí se perforó en su abdomen. ¿Qué importa en ese momento si el paciente tiene bronquitis? Chicos, acuérdense una cosa, y esto va a quedar grabado para que todos lo puedan escuchar y ver en algún momento de sus vidas. El paciente puede tener una patología de base. Claro que sí, pero no se va por eso a la urgencia. El paciente se va a la urgencia por una complicación de su patología de base o una patología nueva que represente riesgo para su vida. Entonces, si el paciente tiene un cáncer de pulmón acá, gigantesco, pero hay un neumoperitoneo, señores, probablemente el paciente ni se haya dado cuenta que tenía un cáncer de pulmón porque todavía no se le manifestó, pero sí se le perforó la úlcera gástrica y tiene neumoperitoneo y por eso se fue. Entonces, cuando ustedes vean más de 2 diagnósticos, porque eso pasa, el paciente va con 8 diagnósticos a la urgencia, pero uno de ellos fue el que le motivó a acudir ese día, en ese momento, a esa hora, no los otros 7. ¿Qué importan los otros 7? Pongan, por favor, el que le va a matar en ese momento. Piensen ustedes, ¿qué le va a matar en ese momento al paciente? ¿Su tumor de pulmón o su neumoperitoneo? ¿Qué le va a matar primero? Neumoperitoneo. El neumoperitoneo va a morir de una sepsis a punto de partida abdominal en 24 horas si es que eso no se resuelve. En cambio, el cáncer de pulmón probablemente le lleve un poquitito más de tiempo. Entonces, esa es la forma en la que ustedes tienen que pensar, porque yo en el examen les voy a poner patologías múltiples en un solo paciente. ¿Qué le va a matar en ese momento? Motivo por el cual el paciente se fue a la urgencia. Piensen en eso para responder. ¿Puede tener más de 2 diagnósticos? Claro. Y si yo pregunto diagnósticos con S, pongan toditos los que encuentren. Por supuesto. Pero atiendan bien qué es lo que yo estoy preguntando, ¿sí? Diagnóstico. Derrame pleural massivo, lado direito. Sí, señora. Perfecto. ¿Cómo la doctora supo? Probablemente porque se dio cuenta que la columna de aire traqueal estaba totalmente desviada. Mis apófisis espinosas están acá, totalmente por fuera de lo que es la columna de aire traqueal. Otra cosa, si yo tengo un derrame pleural, evidentemente mi sombra cardíaca probablemente no sea realmente lo que estemos viendo. ¿Qué significa? Que el paciente parece que tiene una cardiomegalia gigantesca. Y puede que no tenga cardiomegalia. Pero como toda la caja torácica está siendo desviada para el lado izquierdo, aparenta. Entonces, si ustedes ven todo un tórax blanco, no me pongan cardiomegalia, señores. Cuando ustedes claramente están viendo que la línea media está desviada, esa sombra cardíaca así de grande puede ser producto de la compresión torácica.
No necesariamente porque el paciente tiene un corazón muy grande, ¿sí? Doutor, se eu Entonces, não conseguir ver a coluna de ar traqueal? ¿qué pasó? Se eu não conseguir ver a coluna de ar traqueal, o que eu No, coloco? yo te voy a mostrar imágenes donde vos puedas verlo. ¿Por qué? Porque hay varias patologías que se presentan con opacidad. Entonces, si yo coloco, es porque tenés que encontrar. Busca hasta encontrar. Porque si yo coloco una imagen es porque se ve. Si ustedes no consiguen ver, busquen hasta encontrar. Porque si yo coloco, es porque hay. No les voy a poner esta imagen y les voy a decir diagnóstico tuberculosis. Ah, no, pero el paciente tiene una tuberculosis debajo de esa opacidad. Pero ¿cómo ustedes van a saber que tiene una tuberculosis si no se ve? No les voy a poner ese tipo de cosas. Si yo coloco, es porque sí se ve, ¿sí? Y en este caso se ve súper bien. Ahí se ve que está la línea media totalmente desviada, ¿sí? A ver. Diagnóstico. Derrame pleural, grado 2, pulmão izquierdo. Sí, señorita. Perfecto. Derrame pleural aproximadamente grado 2 del lado izquierdo. Muy bien. Acá desapareció la sombra cardíaca del lado izquierdo. Entonces, ¿qué me pueden poner? Signo del menisco, borramiento del seno costofrénico, desaparición de la sombra cardíaca. Son todas características totalmente diferentes, pero que se ven aquí. Otra cosa. No me pregunten más durante el examen si lo que yo quiero que ustedes pongan es lo que se ve o lo que dice la literatura. Si yo les estoy mostrando tremenda imagen proyectada en la pantalla por 120 minutos, yo les voy a pedir que ustedes me pongan algo que no ven. 120 minutos está proyectada la imagen ahí en la pared. Evidentemente que les voy a pedir que me coloquen una cosa que están viendo, no una cosa que no están viendo. Otra cosa, uno aprende mejor de los errores de los demás. Entonces, yo no sé quién cometió esos errores porque no fijé los nombres, solamente que les digo a ustedes para que no cometan esos errores. No los cometan, por favor. Características de la patología: dificultad respiratoria, tos, disnea. Señores, yo no enseño semiología médica. No tengo problema de enseñar. Voy a tener que leer de vuelta porque yo no soy clínica, por eso no enseño. Entonces no me coloquen cosas que yo no enseño. Si yo estoy preguntando características de la patología, es característica imagenológica, señores. No me hagan, o sea, tiene que estar tácito eso, chicos. Es lo mismo que yo les pregunte, ¿el helado es frío? Claro que es frío, por eso es helado. Entonces, si yo pregunto, características de la patología, son características imagenológicas que yo veo, no que yo leí en el libro, que espero que lean los libros para el examen final. No, es lo que yo estoy viendo ahí, enfrente, gigante en la pantalla por 120 minutos. Eso es lo que yo pido, ¿sí? Bien, estas son todas otras imágenes de derrame pleural. A ver. Esta es una imagen interesante para un examen, por ejemplo. Diagnósticos. ¿Cuáles serían los diagnósticos? ¿Alguien que se anime a decir? Derrame pleural bilateral e pneumonia.
¿Neumonía qué? Do pulmão direto? Mm, Dos dois também. los dos también, doctora. Los dos también. Vamos a ver. Esto hipodenso que están viendo aquí, pulmón derecho. ¿Solo ese es el pulmón derecho? Sí, solo ese es el pulmón derecho. Hay una atelectasia por compresión. ¿Por qué atelectasia por compresión? Porque esto que está aquí está compitiendo por lugar con ese pulmón. ¿Qué es eso? Líquido. Derrame pleural. Entonces, si yo, a ver, vamos a poner ejemplos concretos. Si yo en un, a ver, en una caja coloco 5 lápices, así, 5 lápices en una caja, esparcidos por toda la caja. Y de un extremo le meto agua, líquido. ¿Qué va a pasar con esos lápices? Van a terminar todos juntos en un extremo de la caja. Así mismo pasa con el pulmón. El pulmón sufre una atelectasia por compresión. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Física es eso. Bueno, el pulmón no puede ocupar el mismo espacio de esa cantidad de líquido. Entonces, vean el pulmón izquierdo, lo que es. Este es el pulmón izquierdo. Chiquito, chiquito. Todo esto, todo eso es líquido. Derrame pleural bilateral. ¿Y qué es esto que está acá, que es un poco más hiperdenso? Ligera hiperdensidad. Y vean estas líneas hipodensas que tienen ahí. Exactamente igual tenemos del otro lado del pulmón. Con estas estructuras hipodensas que están ahí. Neumonía. Acuérdense, broncograma aéreo. Signo patognomónico de neumonía. Hasta ahora, ninguna patología, y eso que nos paseamos por todo tórax, ninguna patología tiene broncograma aéreo. ¿Cómo se ve el broncograma aéreo? Una estructura hipodensa dentro de un bloque de condensación. Ese es un broncograma aéreo. Neumonía. Entonces, ¿el diagnóstico cuál es? Si yo les pregunto diagnósticos, evidentemente hay más de uno. Neumonía bilateral con derrame pleural bilateral y atelectasia por compresión bilateral. Todo es bilateral en este caso, ¿sí? Ahí se ven las neumonías. Bien. Estructura afecta. ¿Qué me van a poner en estructura afecta? Tórax? Pulmão direito e esquerdo. Bien. Región afecta en realidad es tórax. Estructura afecta. ¿Cuál es la estructura? Pulmão direito. Pulmón derecho, exactamente. Diagnóstico, Pneumotórax? neumotórax derecho. Bien, doctora. Y si yo pregunto grado, Grado 3. sí, señorita, perfecto. Acuérdense, la clavícula es el parámetro anatómico que yo utilizo para graduar mis neumotórax. Trazo una línea media, aproximadamente una línea media, y es 1, lo que está por fuera de esa línea, 2, cuando la pleura está tocando esa línea, y 3, cuando el pulmón está por dentro de esa línea. ¿Y por qué entonces este es un neumotórax grado 3? Porque el pulmón está totalmente colapsado, señores. No,
hay más pulmón para colapsar. Pobre pulmón. ¿Qué más va a colapsar? No hay más. Entonces, por eso es un grado 3, porque está totalmente colapsado, ¿sí? Neumotórax. Doutora, essa imagem aí, eu tô vendo os brônquios meio, parece que ele tá mais radiopaco. É normal? Del otro lado, esto. Isso. No, probablemente sí esté un poco congestivo. Un poco congestivo. No es normal que esté tan radiopaco, ¿sí? Doutora, nesse caso, o pulmão esquerdo vai tentar compensar o outro? Probablemente no le dé el tiempo de compensar, doctora, porque el neumotórax generalmente es algo agudo. Entonces, el paciente tiene una dificultad respiratoria brutal. ¿Por qué? Porque el pulmón se adapta, claro, a lo que es crónico se adapta. Este paciente va a morir de un shock, de un paro cardíaco, cardiorrespiratorio, como se suele decir, porque no, es una cosa muy aguda que no va a compensar. A este paciente se le tiene que poner un tubo de drenaje pleural al instante, o por lo menos no tardar tanto, porque una condición así tan aguda como es un neumotórax grado 3 no se compensa por el paciente, ¿sí? Bien, acá está la misma imagen con las flechitas que indican dónde está el pulmón colapsado. A ver. Bien, diagnóstico. Pneumotórax, lado direito. Grado. Grado 1. Grado 1, sí, grado 1. ¿Por qué? Porque al trazar mi línea media, la pleura está mucho más cerca de la caja torácica que de mi línea media. Entonces, grado 1. Neumotórax derecho, grado 1. Bien. A ver. Bien. Creo que esta fue una imagen de algún examen. Diagnóstico. Hidroneumotórax no pulmão direito. Sí, señora. ¿Cuál es la diferencia entre un derrame pleural libre y un hidroneumotórax? Imagenológicamente hablando, ¿cómo lo voy a diferenciar? Nível hidroaéreo? Nivel hidroaéreo, maravilloso. Acá, cuando el líquido está plano, significa que algo lo está presionando para abajo. ¿Y qué va a hacer eso? El aire. ¿El aire de qué? Del pulmón que está ahí colapsadísimo. Ese es el pulmón colapsadísimo, completamente colapsado, que dejó escapar el aire y para colmo el paciente o está sangrando o hay un líquido también acumulado, entonces hace que el líquido quede plano. Fíjense dónde está la columna de aire traqueal. Recontra desviada está. Evidentemente, la presión de ese hemitórax es tan grande que está mandando no solo el líquido para abajo, sino todo el mediastino para el lado opuesto. Hidroneumotórax derecho, ¿sí? Esto no se gradúa, no hay forma de graduar, entonces se dice solamente hidroneumotórax. O esquerdo tá sano, doutora? No, no, está lleno de moco. Probablemente haya una neumonía también de base del lado izquierdo. No veo derrame pleural por lo menos del lado izquierdo, pero no es un pulmón sano tampoco el izquierdo, no. Pero finalmente yo llego a poner esta imagen. ¿Qué importa su pulmón izquierdo? Lo importante es salvar primero el derecho para después, por supuesto, agregar, no sé, antibiótico o algo por el estilo para el pulmón izquierdo. Pero el paciente, el problema que le llevó a la urgencia es su pulmón derecho, ¿sí? Bien, a ver. Bien, diagnóstico.
hidronemotórax do pulmão esquerdo, Sí, señora. Hidronemotórax del lado izquierdo. Fíjense lo que es la columna de aire traqueal en este caso. Acá incluso se ve el bronquio fuente derecho. Totalmente desviada la columna de aire traqueal. Totalmente desviada. Acá tengo mi nivel hidroaéreo. No se ve dónde está el pulmón, porque en la radiografía es incompleta. No veo toda la caja torácica. Lo único que veo acá es aire, líquido, y desapareció la sombra cardíaca, ¿sí? Hidronemotórax izquierdo. Otros casos similares. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué es esto? Tumor. Coração. ¿Cómo? Corazón. Bien. ¿Qué es esto? Coluna Vértebra. vertebral. Columna vertebral, perfecto. ¿Esto? Aorta. Sí, señora. ¿Esto? Pulmão esquerdo. Sí. ¿Esto? Pulmão derecho. Perfecto. ¿Y esto? Provável tumor pleural. Perfecto. Probable tumor pleural izquierdo. ¿Cómo yo voy a diferenciar mi tumor pleural del pulmonar por la ubicación? Si está pegadito, grudado a la costilla, es porque está pegado a la pleura, señores. Entonces, todo eso que yo estoy marcando con número 7, ay, mi computadora está poseída, perdón. Número 7 es la costilla, ¿verdad? Y todo lo que dice 6 son las tumoraciones, totalmente de forma irregular, heterogénea, capta contraste, porque son tumores hiperdensos, está pegada a la pleura. Entonces, evidentemente a los tumores que están pegados a la pleura, yo le llamo, imagenológicamente hablando, ¿verdad? Probable tumor pleural, ¿sí? No les pido el nombre, pero cultura general. El tumor de pleura se llama mesotelioma. Bueno, esta imagen es un poco confusa realmente, pero acá hay dos patologías. ¿Cuáles probablemente sean las dos patologías que tiene el paciente? Provável tumor pleural. Uno, derecho. Acuérdate de poner el lado. E enfisema. Sí, señora, enfisema pulmonar. Estos pulmones están negrísimos. Súper radiolúcida es la parte pulmonar. Entonces, si yo coloco en el examen probable diagnóstico, no diagnósticos, diagnóstico, ¿qué probablemente fue lo que le llevó al paciente a consultar? Enfisema? Enfisema? El enfisema probablemente hace 20 años tenga el paciente. Probablemente el dolor pleural. Acuérdense que lo que duele en el pulmón es la pleura. Entonces, los tumores pleurales duelen muchísimo, señores. Duelen muchísimo, realmente. Entonces, probablemente lo que le llevó al paciente a consultar fue su tumor o su dolor pleural. Si yo coloco, gol estándar para la patología más grave. ¿Cuál es la patología más grave? Tumor pleural. Sí, señora. Entonces, ¿cuál es el gol estándar para la patología más grave?
tomografia de tórax, Contraste. tórax com contraste oral endovenoso. Acuérdense, no se olviden nunca de poner contraste. En cáncer, a mí no me sirve de nada un estudio simple, siempre tiene que ser contraste. Y depende de qué estructura estoy viendo para ponerle oral o endovenoso. Si yo tengo un tumor en el pulmón o pleura, agreguen siempre oral, porque el diagnóstico diferencial lo hay que hacer con una metástasis pulmonar. Entonces, por favor, agreguen tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso. Ya sea que estén viendo un tumor pulmonar o un tumor pleural, no se olviden de colocar oral y endovenoso, ¿sí? Doutora, a senhora disse abdômen e pelvis? También, Ah, sim. también, sí. Por causa de metástases? Claro, buscando o metástasis o buscando el primario, sí, siempre. Diagnósticos. Enfisema pulmonar e tumor pleural. Perfecto. Le faltó alguito a tu diagnóstico, doctora. ¿Qué le faltó? Lado esquerdo. Sí, señora. Tumor pleural izquierdo, que está ya bien en el ápice. Y enfisema. ¿Cuáles son las características de un enfisema que están viendo acá? Dos se ven súper bien. ¿Cuáles son esas dos? Coxilha horizontalizada. No es la que mejor se ve. ¿Cuál es la que se ve? Hiperlucidez. Otra. Coração. Aumento do espaço intercostais. Puede ser acá aumento del espacio intercostal, pero lo que se ve bien, chicos, es el aplanamiento del diafragma. Los dos diafragmas están a la misma altura. Eso no es así anatómicamente hablando. Y evidentemente el corazón en gota que impresiona que está flotando, ¿sí? Bien. Acá. Diagnóstico. Enfisema subcutâneo? Sí, señora, enfisema subcutáneo. Este paciente está perforado por todos los rincones de su tórax. Vean lo que es. Parece que tiene pulmones fuera de la caja torácica. Todo esto que tiene acá. Todo eso. Todo esto que está ahí es aire en el subcutáneo. A este paciente, o sea, mejor dicho, esta imagen es característica de un enfisema subcutáneo bilateral, ¿sí? Doutora, Señora, as características, se caso perguntasse, poderia ser as mesmas do enfisema pulmonar? no. Características, por ejemplo, infiltración del aire en el tejido subcutáneo, despegamiento del músculo de la parrilla costal o de la caja costal, o interposición de aire entre el músculo y la costilla, por ejemplo. Todo lo que vos me puedas poner describiendo que se metió el aire en tu tejido celular subcutáneo. Lo que vos quieras, pero no son las mismas características que un enfisema pulmonar, ¿sí? A ver, a ver, a ver. Nosotros lo vimos hernia diafragmática.
Esto sí vimos. Diagnóstico. Provável tumor mediastinal superior e inferior. Ah, casi, doctora. Es un tumor mediastinal, sí, pero fíjate que acá está tu botón ahora. Superior. Superior, señorita. Ahí sí, es un tremendo, gigantesco tumor mediastinal. Y fíjense cómo me desvía. Ay, mi computadora está poseída, ya les dije, ¿verdad? Fíjense cómo desvía la columna de aire traqueal, pero brutalmente en este paciente. Y todo esto que ustedes observan ahí es un tremendo tumor mediastinal que está por encima de nuestro botón aórtico. Entonces es un probable tumor mediastinal superior. Acuérdense que en una incidencia AP o PA, nosotros podemos ver solamente si es superior o inferior, teniendo como punto de partida nuestro botón aórtico. Si tenemos una incidencia lateral o tenemos un atacar, mentira, no atacar, una tomografía de tórax, ventana mediastinal, ahí sí vamos a poder ver si es anterior, medio o posterior. Pero en una radiografía, en un estudio de 2 dimensiones, AP y PA, solamente si es superior o inferior, ¿sí? Botón aórtico, por encima, mediastino superior, por debajo, mediastino inferior, ¿sí? Ahí muestra la patología y la columna de aire traqueal. Bien, señores, nos paseamos por todo tórax. Vimos ahora todas las patologías torácicas que hay, o por lo menos todas las que vimos. Tórax. Ya no volveremos a ver. Este fue el repaso de tórax. Yo quiero hacer con ustedes. La semana que viene tenemos todavía clase, entonces vamos a repasar todo lo que es abdomen. Miércoles, jueves, vamos a repasar cráneo, hueso. Porque viernes tampoco tenemos clase la semana que viene porque es Virgen de Cacupe, Virgen Patrona del Paraguay. Entonces tampoco hay clase. Entonces, chicos, ¿qué les propongo? O que participen los otros alumnos de los otros grupos en las clases. Yo no tengo drama de que ingrese al repaso aquel que quiera. Va a ser presencial. La semana que viene yo estoy en Pedro Juan. Esta semana, miércoles, esta semana vamos a comenzar el repaso porque ya terminamos contenido. Entonces, este miércoles yo tengo clase, entre clase y exámenes, vamos a repasar esta semana abdomen. Aquel que quiera unirse al repaso, genial. Vaya y entre en el aula donde vamos a estar dando repaso, ¿sí? Entonces vamos a tratar de repasar una parte del cuerpo por día. Esta semana solamente va a dar para repasar abdomen y la semana que viene vamos a repasar riñón, mama, masculino, femenino, cráneo y hueso, ¿sí? La semana que viene que vamos a tener más días y más horas de repaso, ¿sí? Voy a preparar bien un esquema de repaso y les voy a pasar a los líderes en el grupo de WhatsApp para que puedan pasarle a los otros compañeros. De todas formas, si no pueden asistir a todos los repasos, se van a estar filmando y todos van a ser compañeros, buenos amigos, buenos seres humanos y van a pasarle al resto de los compañeros que no pudieron asistir, ¿sí? Bien. Entonces, este fue el repaso de
tórax. Eventualmente, ¿tienen alguna pregunta de tórax? Me la hacen el miércoles. No hay tampoco ningún problema de aclarar dudas. ¿Estamos? Muy bien, señores. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el miércoles, ¿sí? Espero que les haya servido el repaso. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, señores. Hasta luego. Gracias, doutora. A las órdenes. Hasta luego.